Pedirlo está en tus manos. Les saludo Margin Pozo y el día de hoy estaré conversando con Débora Mendoza, quien es asesora educativa sobre cómo adaptar un espacio de trabajo en casa ante la COVID-19. Gracias por acompañarnos, Débora. Un tema bastante interesante porque nadie estaba preparado para asumir o enfrentar esta pandemia. Sin embargo, hemos tenido que adecuar espacios en el hogar, sobre todo porque algunas empresas han tenido que tomar estas alternativas o estas medidas de trabajo en casa o desde casa. En este sentido, es un tema bastante interesante, sobre todo porque las casas hoy en día, sobre todo quienes viven en residenciales, son espacios pequeños. ¿Cómo adaptar un espacio en la sala para que sea mi oficina? Muchísimas gracias por la invitación, mi estimada Margin. Realmente que es un placer poder compartir. Y uno de los elementos que podemos tomar en cuenta, como usted mencionaba, adaptamos un espacio según el estilo de vida, el ritmo que llevamos en el día a día, pero sobre todo la calidad de espacio que hay en casa. Y una de las formas como podemos reconocerlo es a través de los colores, las formas, texturas y también los elementos que ya poseamos. Por ejemplo, uno de los lugares que se recomienda para que fluya también el interés del estudio y la concentración, para que nos sintamos motivados, necesitamos tener un espacio de transición. Por ejemplo, un recibidor en casa, que es un ambiente que algunas personas pueden tener. Si hay un caso que la persona no tiene acceso a ese, entonces puede ser un pasillo que sea de concepto abierto, es decir, que esté conectado con otros ambientes que puede ser la cocina, la sala y en determinados elementos o espacios, según la forma que tenga. Además de eso, necesitamos ver de que los ambientes tienen que ser diseñados y no necesitamos tanto de estarlo conceptualizando o de algún tipo de licencia. Realmente que con la creatividad podemos hallar facilidad en lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son los intereses de las personas que habitan el hogar? Y dependiendo de ese concepto, es que nosotros podemos provocarlo a través de las plantas, a través de elementos como los muebles, según la forma que tengan, según el color. Y de esta forma nos creamos una paleta de colores, una inspiración o un mood board. Mencionaba, y eso lo decía fuera de cámara Débora, el tema de la iluminación. ¿Por qué es importante que tengamos esto en el espacio de trabajo? O una ventanita, ¿no? Puede ser una ventanita, ahorita veíamos en imágenes también la plantita. ¿Cómo estos elementos le dan vida, no? Así es, exactamente. Necesitamos una conexión y es a lo que nosotros llamamos la biofilia. La biofilia es la conexión de los espacios verdes con el ser humano. Es decir, de que podamos tener inclusión de plantas naturales, así como mirábamos en los recursos, y también podemos tener algún tipo de jardín cerca. Ahora, si tenemos un jardín y una ventilación o luz natural, nos va a provocar una mayor concentración por el tipo de luz que puede emitir el sol o los rayos naturales. En este caso es bueno tener una ventana cerca. Ahora, si no tenemos una ventana, también tenemos el recurso o principal instrumento, las puertas. En este caso se recomienda que cada día nosotros podamos abrir las puertas o las ventanas al menos 10 minutos al día para poder ventilar y también conscientemente favorecer la calidad o el clima que hay en el espacio para que pueda promovernos la concentración. Pero de igual manera, imagínense un espacio oscuro, creo que nos daría sueño, ¿no? O sea, daría sueño porque estamos totalmente a oscuras. Sin embargo, la iluminación, ¿no? También mencionábamos que si tienes una ventana puedes ver hacia afuera y sobre todo las personas que están trabajando en áreas creativas. Hay que tener inspiración. Los colores, por ejemplo, si vamos a pintar, ¿cuáles son los colores que podrían favorecernos? Sí, en este caso para motivar la concentración tenemos, según los significados, o la colorterapia, colorimetría también. Son algunos conceptos que nosotros utilizamos en diseño de interiores y esta es la ciencia que estudia el significado de los colores y que nos hace transmitir una determinada emoción. Ahora, en este caso, algunos de los elementos o los colores que están en común denominador son las leyes del interiorismo, la ley del color, la ley del triángulo unido, la ley también del hilo conductor. Yo recomiendo mucho la ley del hilo conductor. ¿Por qué razón? El hilo conductor es
poder elegir un color que se repita en cada ambiente del hogar para que tenga una concordancia con todo nuestro entorno. ¿Por qué es importante que tengamos esto en el espacio de trabajo? O una ventanita, ¿no? Puede ser una ventanita, ahorita veíamos en imágenes también la plantita, cómo estos elementos le dan vida, ¿no? Así es, exactamente. Necesitamos una conexión y es a lo que nosotros llamamos la biofilia. La biofilia es la conexión de los espacios verdes con el ser humano. Es decir, de que podamos tener inclusión de plantas naturales, así como mirábamos en los recursos, y también podemos tener algún tipo de jardín cerca. Ahora, si tenemos un jardín y una ventilación o luz natural, nos va a provocar una mayor concentración por el tipo de luz que puede emitir el sol o los rayos naturales. En este caso es bueno tener una ventana cerca. Ahora, si no tenemos una ventana, también tenemos el recurso o principal instrumento, las puertas. En este caso se recomienda que cada día nosotros podamos abrir las puertas o las ventanas al menos 10 minutos al día para poder ventilar y también conscientemente favorecer la calidad o el clima que hay en el espacio para que pueda promovernos la concentración. Pero de igual manera, imagínense un espacio oscuro, creo que nos daría sueño, ¿no? O sea, daría sueño porque estamos totalmente a oscuras, sin embargo la iluminación, ¿no? También mencionábamos que si tienes una ventana puedes ver hacia afuera y sobre todo las personas que están trabajando en áreas creativas. Hay que tener inspiración. Los colores, por ejemplo, si vamos a pintar, ¿cuáles son los colores que podrían favorecernos? Sí, en este caso para motivar la concentración tenemos, según los significados, o la colorterapia, colorimetría también. Son algunos conceptos que nosotros utilizamos en diseño de interiores y esta es la ciencia que estudia el significado de los colores y que nos hace transmitir una determinada emoción. Ahora, en este caso, algunos de los elementos o los colores que están en común denominador son las leyes del interiorismo, la ley del color, la ley del triángulo unido, la ley también del hilo conductor. Yo recomiendo mucho la ley del hilo conductor. ¿Por qué razón? El hilo conductor es poder elegir un color que se repita en cada ambiente del hogar para que tenga una concordancia con todo nuestro entorno. Uno de los colores más utilizados es el amarillo porque es dinámico, el naranja también y todos los que son derivados de los cálidos. En este caso no se recomiendan los tonos azules, que son los fríos, es lo opuesto. Entonces, ¿por qué razón? Porque más bien puede generar una falta de concentración y también opaca el tono de los espacios o los puede apagar. A lo mejor no contamos con una sala enorme o tenemos más cuartos para poder distribuir ese cuarto que sea nuestra oficina. Perfecto, sí, para poder generar un ambiente completo, aunque lo miremos pequeño hacia nuestra percepción, es necesario incluir algunos muebles modulares. Pueden ser creados a la medida o también que solamente sean plegables, es decir, que lo podamos guardar o usar en el momento necesario. En este caso, algunos de ellos pueden ser fijados a la pared hasta cierto nivel. Hubo un caso que recientemente miré en una casa que nos instalaron, hubo una repisa y que esta misma repisa se podía plegar y que nos ocupaba el espacio para estudiar. Entonces tenía la ocupación para que la pudiéramos nosotros incluir como repisa de algunos elementos decorativos y también para el estudio. En este caso son algunas mesas de trabajo, se puede usar de esa forma o la podemos denominar de este nombre. Ahora, también es necesario incluir un espacio destinado para que no andemos de un lugar hacia otro y no sabemos a veces ni dónde vamos a estar hoy, si hoy en el comedor, hoy en la sala. Entonces es bueno destinar y reacomodar o reformar los ambientes de una forma de que se puedan ocupar aunque sean limitados hasta nuestro nivel visual. En este caso, las repisas, como la vemos en pantalla, son recomendables
de esta forma para los espacios pequeños. Y ese es un claro ejemplo, ¿no? Lo que estaba preguntando, imagínense que no ocupa tanto espacio, está más que la silla, la papelera, la computadora, y ahí podemos trabajar, creo, con más comodidad. Así es, exactamente. Tenemos los elementos básicos realmente que siempre nos van a ayudar a enfocarnos en un determinado trabajo. Hay algunas especialidades que utilizan un poco más de herramientas, como vemos acá también los libreros. Los libreros es parte de la comodidad de las personas, y algunos de los factores del bienestar que hemos estado compartiendo a través de nuestras redes sociales es la comodidad. Que la comodidad es un elemento principal para que nosotros podamos tener lo necesario. A veces tenemos acumulación de elementos, a veces tenemos libros desde hace siglos o lo hemos heredado de forma familiar. Entonces sí debemos de hacer una optimización del espacio para sentirnos cómodos. Debemos de pensar qué realmente nosotros necesitamos en el hogar para que podamos generar ese ambiente de confortabilidad, de podernos familiarizar con lo que tenemos. Ahora, también otro elemento que compartíamos de los factores del bienestar era el equilibrio. Poder mantener nuestras emociones equilibradas nos van a llevar a un conjunto de normativas o elementos a seguir para que nuestros ambientes fluyan y no tengan obstáculos. A veces los obstáculos los creamos nosotros mismos. ¿A través de qué decimos? Bueno, tengo un ambiente, pero no tengo el color necesario. O puede ser que se dé el caso, tengo el espacio, pero no tengo los muebles. Y en dependencia de eso, es bueno de que hagamos un estudio, tomémonos un tiempo, y yo siempre recomiendo un listado, hacer un listado, escribirlo para podernos conocer. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos o nuestra familia? Porque a veces solamente pensamos inclusive en nosotros mismos, porque decimos somos los que vamos a estar ahí, pero ahora con la tendencia del home office, home school, que los niños se vinieron a casa, y ahora que vino después de un tiempo la pandemia y hay algunos casos de poderse reproducir o rebrote, entonces se están volviendo nuevamente la secuencia de estar en casa. Entonces en ese caso, si tanto niños como adultos van a estar incluidos en estos elementos, estos espacios, considerémonos todos. ¿Cuáles son los gustos? ¿Cuáles son las preferencias? ¿Qué momentos o qué elementos tienen los niños a considerar para poderse concentrar? A veces tenemos la televisión encendida porque está cerca de la sala o porque tenemos la oficina cerca de ella, pero por esa razón es bueno sentarse a hacer un estudio, un listado, qué es lo que necesitamos realmente. Pero en este caso hablaba del televisor y se me venía una imagen, sí, porque quizás no tenemos el espacio en la sala, y usted mencionaba que podríamos estar hasta en el comedor, ¿no?, trabajando. Así es. ¿No es recomendable crear ese espacio de trabajo dentro del cuarto? Perfecto, muy buena pregunta. En este caso, dentro del dormitorio siempre se ha recomendado el descanso, es el santuario. Nosotros lo llamamos así porque nos tiene que permitir enlazarnos con ese momento de bienestar también. Y en este caso no se recomienda. Claro que por cuestiones de espacio, sí, hay algunas personas que se ven obligadas a usarlo. Inclusive tienen el centro de entretenimiento dentro del dormitorio y no se recomienda por algunas teorías y además de que por lo que nos hace sentir. Pero en ese caso entonces podemos ubicarlo sobre los pasillos, áreas abiertas o cerca del recibidor, si no es que en el mismo, para que lo podamos tomar en cuenta. Ahora, en algunos casos tenemos cerca la sala, sí, pero debemos de definir un horario en el que podamos estar destinados para concentrarnos y otro para entretenernos, al igual que los niños. Definido eso, necesitamos ver cuál es el enfoque. Hay algunos que mostramos ahí en pantalla, como las papeleras, las plantas, recipientes, y estos son elementos básicos que nos ayudan a tener organización. La organización del espacio es clave para que se pueda producir un estudio o concentración. En los casos que seamos un poco más creativos y tengamos cuadros o elementos que nos ayuden a emitir la creatividad, porque los cuadros es parte de la artesanía, inclusive de nuestro país.
también es parte de lo artístico, lo cultural y aquello que nos conecta con estos ambientes más creativos. Entonces sí es bueno incluirlo. Los cuadros pueden ser sobre la pared, pueden ser sobre las mesas, como veíamos en los recursos, pero siempre y cuando usted se sienta cómodo o cómoda, siempre y cuando usted pueda verse en ese cuadro. Hay una galería de pared donde tenemos, por ejemplo, una composición de cuadros de varios tipos. Pueden ser de fotos familiares, pueden ser de fotos que nosotros incluyamos como algunos recuerdos de viajes, pueden ser de varios tipos, pero sin embargo tenemos que enfocarnos en qué es lo que nos gusta, cuáles son las preferencias y sobre todo que incluyamos a cada uno de los miembros de nuestro hogar. Perfecto. Pregunta sobre las sillas. ¿Cuál es la que más se recomienda? Y si no tenemos las condiciones, los recursos económicos, ¿cuál podemos utilizar? Sí, en el caso de las sillas o los muebles que son parte de los componentes del espacio, tenemos la ciencia de la comodidad, la ergonometría. La ergonometría es aquella que estudia las mediciones del cuerpo humano y según sus mediciones se fabrican los muebles. Ahora, si tenemos la opción de poder fabricar un mueble que nos va a llevar ciertas o cantidades de horas durante el día, entonces es la mejor opción poderlo diseñar a nuestro gusto y según nuestras medidas corporales, porque esto nos va a producir una mejor postura durante las horas del paso del día y además de que no vamos a afectar una posible digamos, desviación en nuestro cuerpo. Y en este caso sí, yo recomiendo de que sea con los colores adecuados, pero sobre todo las telas, en el caso que le vayamos a incluir parte de esto, o los materiales posibles. Algunos de los materiales en tendencia son el cuero, que se ha vuelto muy de moda con una estructura de madera, y también un tipo de acolchonamiento para que lo podamos incluir en los muebles. Ahora, el plaid, que le llamamos así al tipo de manta, puede ser incorporada en nuestros muebles, hacerlo un poco más dinámico, un poco más personalizado. Y según el valor que nosotros le demos al mueble, o si vamos a diseñar desde la silla, la mesa o las mesas auxiliares que tengamos a los lados, entonces en este caso sí es bueno hacer ya un concepto o una línea de diseño en la que podamos incluir. Yo les mencionaba algunas leyes del diseño de interiores y una de ellas que se puede aplicar a los muebles es el triángulo unido, que es elegir un mismo color que se repita 3 veces, y puede ser que nosotros tengamos este mismo color repetido en la mesa de estudio, en la silla o el mueble ergonómico y algún tipo de mobiliario a su alrededor o su entorno. Y si lo vamos a tener de esta forma considerado, entonces sí necesitamos de algunos especialistas que nos puedan colaborar para que lo podamos producir de la manera más cómoda. No, realmente no es fácil. Ya estoy viendo que no es fácil trabajar desde casa por todo esto que estamos mencionando, adecuar, ¿no? Adaptar un espacio, porque cuando estamos trabajando de manera presencial, ¿no? En las oficinas tenemos todas estas condiciones y quizás en el hogar no, sobre todo si tenemos niños y niñas menores de 10 años, ¿no? Hay que prestarle atención. Imagínense tener la oficina en casa, que te están pidiendo comida, o sea, no es fácil. Admiro a todas esas mamás y papás igual que están desde casa y que pueden cumplir con todas estas responsabilidades de su empresa y a la vez también prestar atención a su familia. En este caso también mencionaba sobre los niños y niñas que están recibiendo clase en línea. Esto sería un espacio totalmente distinto, porque en ellos sí tiene que haber todos esos colores bonitos, ¿no? De manera que les den ganas realmente de recibir la clase, que también la concentración en línea no es un reto, es un desafío. Así es, realmente que para la concentración fomentarla en los niños, inclusive ellos lo pueden tener dentro de su dormitorio. Además de que por el hecho de las personas que están en home office y a veces están en reuniones, mucho se ha vuelto en tendencia las reuniones por las redes sociales de diferentes tipos, y las diferentes plataformas nos conllevan a tener un espacio seguro y libre del sonido. Entonces necesitamos el aislamiento térmico y acústico en esos casos, y para los niños sí se recomienda de que estén un poco aparte, porque ellos también a veces están paralelamente en sus clases
y también de que las reuniones necesitan de un grado de concentración, ausencia del sonido, y por eso ubicar a los niños dentro de su dormitorio es una buena opción. Todo lo contrario del adulto, porque en el caso de los niños tenemos organización de área de juegos, área de estudio y área de descanso. En el caso del adulto, que requiere un poco más de espacio, entonces sí es bueno dedicar el dormitorio solamente para el descanso o vestidor. Y en el caso de los niños, si lo vamos a tener de esta forma en su dormitorio, sí es bueno de que le incluyamos dinamismo. Los murales hoy en día están muy en tendencia porque expresan una actividad del niño, cuál es el gusto que él tiene, o las caricaturas, o los diseños, o inclusive los programas de televisión que el niño ve, para poderlo incluir sobre este mural educativo o creativo. Y para ponerlo de esta forma, nosotros necesitamos ver qué es lo que hace el niño durante las horas del día. ¿Cuáles son esos elementos o programas que lo mantienen concentrado? Hay algunas cosas que los niños ven en el entretenimiento que las podemos ubicar en el espacio de concentración. Débora, discúlpame, que estabas hablando sobre la concentración de los niños y niñas, bueno, igual de un adulto, ¿no?, de casa, en los espacios de trabajo, ya pensando que ya lo tenemos organizado, porque ya hablamos sobre las sillas, el escritorio, la organización, el orden, ¿por qué es importante? Sí, en el caso del orden, nosotros necesitamos considerarlo siempre, porque nos ayuda a mantener las cosas organizadas. Ahora, yo siempre les digo, no tratemos de controlarlo todo, porque a veces tendemos a frustrarnos un poco en el hecho de que nosotros podamos caer en podernos volver estrictos con los mismos niños y decir no movas esto, no movas aquello, pero realmente que el niño nunca está quieto. Un niño, dicen, sano, según la ciencia, siempre va a estar activo, y en este caso sí es bueno de que lo podamos mantener al niño, sí, fomentando el orden, pero con un nivel de organización. Los organizadores o los cajones dentro de los dormitorios de niños son un tipo de elemento que nos favorece. ¿Por qué razón? Porque vamos entrenando la mente del niño para que pueda mantener todo en su lugar, y que de la manera como se lo organizamos nosotros, dando el primer paso, entonces de esa forma ellos lo puedan mantener todo el tiempo. Pero en el caso de los adultos también tener organizado, hablaba, porque no imagino un espacio de trabajo donde estén los libros, no estén en orden, o de repente tengamos la computadora en un lugar, la silla en otro. O sea, también es la armonía, ¿no?, con el espacio. Así es, exactamente. Me gusta la palabra que acaba de mencionar, la armonía, porque es el tercer elemento de los factores del bienestar que nos van a provocar a nosotros una complejidad con todo lo que hacemos. Ahora, si nosotros tenemos armonía, eso quiere decir de que todo va a estar en control, quiere decir de que todo va a combinar, quiere decir de que el ambiente va a estar completo con todo lo que nosotros le otorguemos. Así es. Débora, muchas gracias por acompañarnos. Aún quedan algunos elementos, pero quizás sea en otra ocasión. Realmente me gustó muchísimo el tema, y esperamos que a usted también ahí en casita o en su trabajo haya sido de mucha ayuda. Gracias, Débora. Muchas gracias a ustedes. Vamos conversando con Débora Mendoza, quien es asesora educativa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Será hasta la próxima.